A ver, jóvenes, vamos a continuar con la clase de farmacología en el sistema cardiovascular. Eh, Nos faltan repasar todavía dos tipos de clasificación de lo que respecta a los antihipertensivos. Asimismo, nos falta repasar lo que son los antianginosos y los fármacos utilizados para la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Hemos visto hasta una primera instancia del día miércoles que existen fármacos antihipertensivos y que ellos, ¿no? Esos fármacos antihipertensivos tienen varias clasificaciones, ¿no? O podemos verlo de diferente forma. Lo podemos ver como diuréticos, que uno de los más conocidos es la furosemida que hemos visto. Hemos visto lo que es los bloqueadores alfa adrenérgicos, asimismo también los bloqueadores beta adrenérgicos y los bloqueadores de los canales de calcio. Esas cuatro clasificaciones de los 6 que tiene los fármacos antihipertensivos hemos visto el día miércoles. Hoy día vamos a continuar con aquellos dos fármacos restantes, con aquellas dos clasificaciones restantes, que son los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, más conocido como los ARA2, o de la misma manera vamos a continuar con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Más conocido como los IECA. ¿Ya? Entonces, para eso le he traído, bueno, hay un gráfico muy importante que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Este sistema es muy importante porque va a regular a ciencia cierta todo lo que es el proceso de la presión arterial. ¿Ya? Entonces, es muy importante que conocer en parte la fisiología de este sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque partiendo de ello vamos a poder conocer, vamos a poder saber qué fármacos van a actuar en cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, para hacer un resumen de la fisiología del sistema renina, hemos visto que todo empieza de riñón, ¿no? El riñón tiene una glándula, que es una glándula que se llama glándula suprarrenal. En esa glándula suprarrenal va a emitir una hormona que se llama renina, ¿ya? Renina, ¿no? Esta renina, eh, esta renina es una hormona, como le he mencionado, que justamente sale también del aparato glomerular. Esta renina es estimulada, ¿no? Sale, ¿ya? Entonces el riñón va a salir, acá como vemos, del riñón sale la renina, la hormona de la renina. La renina va a tener un punto de actuación, un punto en el cual le va a tener que intervenir, ¿ya? En este caso, el hígado, el hígado, ¿no? El hígado va a producir, ¿no? Un elemento que se llama angiotensinógeno, ¿no, jóvenes? Angiotensinógeno, ¿ya? Ese antiangiotensinógeno va a actuar directamente con la renina. Ya, jóvenes, va a actuar, la renina va a actuar, que diga la renina va a actuar con el angiotensinógeno, ¿ves? Y esa actuación, esa intervención de la renina en, en el angiotensinógeno va a formar a un nuevo elemento que se llama angiotensina 1. Entonces, para que se forme la angiotensina 1, ha tenido que intervenir la renina, ¿en quién? En el angiotensinógeno, ¿ya? Entonces, una vez que ya intervino la renina, se formó un nuevo elemento, ¿ya? ¿Cómo se llama ese nuevo elemento? Angiotensina 1, ¿ya? Pero ese angiotensina 1 también tiene que convertirse o evolucionar. ¿En quién? Tiene que evolucionar o convertirse en angiotensina 2. Pero para que se convierta la angiotensina 1 en angiotensina 2, va a tener que también ser estimulado por una enzima, ¿ya? En este caso, va a estar estimulado por la enzima convertidora de angio
angiotensina, así se llama, ECA, enzima convertidora de angiotensina. La enzima convertidora de angiotensina va a actuar en la angiotensina 1 y va a dar origen a un nuevo producto que se llama angiotensina 2, ¿ya? ¿Dónde encontramos generalmente esta enzima? ¿Ya? Esta enzimita, este receptor lo encontramos generalmente en los pulmones y en los riñones. ¿Y por qué le especifico esto? Porque pasa algo muy interesante actualmente con la pandemia, con lo que es el COVID, y volvemos al caso clínico del COVID. El COVID tiene un virus que se llama coronavirus, valga la redundancia, y este virus se va a fijar en un receptor. ¿Cuál es ese receptor? El ECA2. Es por ello, si el coronavirus se fija en este receptor ECA2, que se encuentra en los pulmones y los riñones, va a producir toda la patología. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos grandes cantidades de estos receptores ECA2 o de estas enzimas ECA2 en los pulmones y en los riñones. Por lo tanto, al ser fijado con el virus, con el coronavirus, generalmente podemos tener complicaciones o ahí el origen de la fisiopatología pulmonar y de la misma manera el origen de la fisiopatología renal. Entonces, ¿por qué? Porque ahí tenemos grandes cantidades de receptores ECA2. Entonces, para no confundirnos un poquito, volvamos a recapitular. La renina va a actuar en el angiotensinógeno. ¿Para qué? Para dar origen a la angiotensina 1. Esta angiotensina 1, ¿no?, está acá y la enzima convertidora de angiotensina va a actuar sobre ella, sobre la angiotensina 1. Va a actuar y va a dar origen ¿a quién? Va a dar origen a la angiotensina 2. ¿Y por qué de otra manera es muy importante la angiotensina 2? Porque va a producir una serie de actividades que van a regular de otra manera la presión arterial en nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo va a regular? De diferentes maneras. Una de ellas lo va a regular con una actividad simpática. ¿Qué hemos dicho, jóvenes, de lo que es el sistema simpático? El sistema simpático, en este caso, si tiene más, ¿qué significa más? Estimulación, ¿no? En el sistema simpático, como hemos visto, hay dos fármacos que van a actuar contra ellos. Fármacos que van a estimular la acción del sistema simpático y hay fármacos que van a bloquear la acción del sistema simpático. Si es positivo, entonces, ¿qué quiere decir? Son fármacos que van a estimular la acción del sistema simpático. ¿Y a qué se refiere con sistema simpático? Nos referimos a cuando hay un gasto de energía, cuando es totalmente activo y cuando existe un neurotransmisor llamado noradrenalina. Muy bien, ¿ya? Entonces, en tal sentido, va a actuar y va a tener también una responsabilidad en lo que respecta a la presión arterial en los jóvenes, porque va a producir unas vasodilataciones o vasoconstricciones en determinados órganos. Asimismo, esta angiotensina 2 que estamos acá, ¿ya?, va a producir también actividades, ¿ya? Otra actividad, aparte de la actividad simpática, va a producir una reabsorción de sodio y cloro. Recuerden, jóvenes, que donde va el agua va el sodio, y donde va el sodio va el agua. Son como dos hermanitos, son como uña y mugre, ¿ya? Son así como ustedes, es su pinky, ¿ya? Sodio y agua van para arriba y para abajo. Y en determinadas circunstancias, este sistema renina, angiotensina, aldosterona, va a producir, ¿no?, una retención de agua y a su vez también una excreción de potasio. Asimismo, va a producir también una reabsorción de sodio y cloro. En determinados aspectos, entonces, va a haber momentos en que va a retener agua, hay momentos que va a reabsorberlo, hay momentos que lo va a eliminar, etcétera, etcétera. En tal sentido, esa eliminación, esa retención de volúmenes, ¿no?, de líquidos o de electrolitos en este caso, va a producir también y tiene bastante relación con la concentración del volumen, de lo que conlleva a una presión arterial.
Recuerden que hemos dicho que la presión arterial vendría a ser lo que es el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. ¿Se acuerdan lo que vimos el día miércoles? ¿No? Entonces, ese gasto se va a producir por el volumen. Ya a su vez, esa adecuada resistencia vascular periférica que puede tener también en las paredes de las arterias. En este caso, por poner el ejemplo de resorción de sodio, de retención de agua, de excreción de otros electrolitos, entonces en determinados momentos nuestro cuerpo va a tener la facilidad de expulsar, de eliminar electrolitos, agua y todo ello, pero también en determinados momentos, ante la reabsorción, ante la retención, el cuerpo también lo va a retener. Y se lo retiene, obviamente que puede aumentar el volumen dentro del cuerpo. Y si aumenta el volumen dentro del cuerpo, puede producir una mayor presión ante las paredes arteriales y por lo tanto desencadenar una hipertensión. ¿Me jóvenes? Esa es la idea fisiológicamente hablando de este sistema, ¿ya? Asimismo, también tenemos lo que es la corteza de la glándula suprarrenal, ¿no? Lo que hemos visto acá, eso es lo que está en amarillito, y dentro de ella también se va a producir una hormona, que se llama la hormona la aldosterona, ¿ya? Y la pregunta generalmente acá del millón es, ¿y qué hace, profesor, no? ¿Qué hace o qué funciones eh, tiene la aldosterona? ¿Cierto? Eso es lo que ustedes se preguntarán, ¿no? O no se preguntan eso. ¿Mm? Tienen que preguntarse eso. Entonces, ya hemos visto una actividad simpática, ya hemos visto también una posible retención y eliminación de líquidos, ¿no? Y otros electrolitos, pero también vamos a ver a la estimulación gracias a la glándula suprarrenal y de la secreción de aldosterona, ¿no? Secreción, recuerden que secreción es producir, ya jóvenes, va a secretar, es decir, la glándula suprarrenal va a secretar, ¿qué va a secretar? La aldosterona. ¿Y por qué es importante la aldosterona? Porque la aldosterona nos ayuda de una otra manera a controlar la presión arterial. ¿Y cómo nos ayuda a controlar la presión arterial? Porque esa es la gran pregunta. Nos va a ayudar a controlar la presión arterial manteniendo los niveles saludables o manteniendo los valores normales de sodio y potasio dentro de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, esa es una de las funciones de la aldosterona. Va a tratar de mantener que el sodio y el potasio dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Se mantengan en valores normales. ¿Ya? Hemos dicho ya que el sodio tiene entre 135 a 145 mil equivalentes, asimismo como 3.5 a 5.5, lo que son valores normales del potasio. Entonces la aldosterona va a tratar de regular. ¿Qué pasa si en este caso no controla o no regularía o no mantendría dentro de los valores normales a estos electrolitos? Simplemente se va a producir un desbalance. Imagínense con el sodio nomás. Si aumenta el sodio, obviamente va a aumentar el agua. Y si aumenta el agua, va a aumentar el volumen. Y si aumenta el volumen, va a ejercer una mayor presión. ¿Presión en dónde? Por donde transcurre. ¿Dónde transcurre un volumen? Dentro de las paredes arteriales. Y puede producir una hipertensión, ¿no? De la misma manera, si es bajo, también tiene su efecto. Baja el volumen, no ejerce tanta presión y por lo tanto sería una hipotensión, ¿ya? Es así, ¿no? De regular también, también regula quién, también regula al potasio, como hemos dicho, y el potasio es el elemento o el electrolito más importante del líquido intracelular. Entonces, de esa manera también eh, se ve la función, si lo relacionamos, hipertensiva de la hormona aldosterona.
de jóvenes. Entonces, eso para que tengan de conocimientos. Asimismo, este sistema tiene otra actividad que se llama vasoconstricción. Vasoconstricción y aumento de la presión sanguínea. Este sistema produce una vasoconstricción. ¿Y qué hemos dicho el día miércoles? Que el volumen, que eso es lo que estoy moviendo acá, ¿no? Y estas son las paredes arteriales, ¿cierto? ¿No? Si estas paredes arteriales hace una vasoconstricción, es decir, se va a achicar más, va a producir una presión al volumen también, ¿no? Y por lo tanto el volumen, por ende, también va a ejercer una presión. Y es mucho más factible que se pueda evidenciar una presión arterial. Entonces, de una otra manera, ese sistema también va a regular eso. Ya tenemos que regular, ¿no? Y por último, que también está bastante relacionado a la parte antihipertensiva, es la glándula hipófisis. Tenemos que la glándula hipófisis tiene dos lóbulos, lóbulo anterior y lóbulo posterior, ¿no? Una que se llama adenohipófisis y la otra que se llama neurohipófisis, ¿no? De igual forma, va a, va a producir una determinada hormona y esa hormona va a actuar netamente en algunos conductos de la fisiología o de la formación de la orina, ¿ya? En este caso va a actuar en el conducto colector y en donde el conducto colector va a producir, va a absorber, o una de sus funciones sería absorber agua, ¿ya? Entonces, si absorbemos agua también, no quiere decir que absorbemos líquido, ¿no? Que lo mismo. Y si absorbemos líquido, hablamos de que el HDA que configura acá sería o vendría a ser lo que es la hormona antidiurética, ¿ya? Si diuresis es eliminar, antidiurética, ¿qué significa? Retener. ¿Ves? Absorción de agua, retiene agua. Entonces, en este caso sale la hormona antidiurética, también llamada o con las siglas de HAT, ¿no? Acá está en siglas en inglés, ¿no? Hormona antidiurética. En conclusión, estas 5 actividades del sistema renina, angiotensina, aldosterona, chicos, va a producir una retención de agua y por lo tanto una retención de sodio, en pocas palabras, sal. De la misma forma va a aumentar la volemia, obviamente, porque va a retener agua. Y si retiene agua, va a acumular, ¿sí o no? Se va a producir como un edema, ¿no? Se va edematizando la persona porque tiene bastante agua. Es por ello que vuelvo a enfatizar, si tiene bastante agua este proceso, lo que queremos hacer es todo lo contrario, porque mayor agua, mayor volumen, y a mayor volumen, mayor presión, y a mayor presión ocurre la hipertensión. Tenemos que hacer todo lo contrario, tenemos que disminuir ese volumen de agua, ¿no? Tenemos que eliminar, es decir, tenemos que producir un efecto diurético, tenemos que tratar de eliminar agua. Y es por ello que uno de la clasificación de los fármacos antihipertensivos es la diuresis, con la famosa fármaco que se llama furosemida, ¿ya? Asimismo, estas actividades van a ir reguladas y cada una de ellas, como lo repito, va a intervenir directa o indirectamente en la hipertensión de cada de las personas. Ahora, partiendo de esta premisa, ya hay fármacos que van a actuar en ello, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, casi todas las actividades, ¿no? Casi todas las actividades van en contra ¿no? Van a favor de la hipertensión, ¿sí o no? ¿No? Vasoconstricción es favorable para la hipertensión, sí, ¿no? Porque no está dilatado, se contrae, está más chiquito, entonces ejerce más presión, ¿cierto? Reabsorción, retención de agua, de la misma manera, se edema, acumulas agua, y acumular agua aumenta volumen, vas a tener un efecto hipertensivo. De igual forma, la glándula hipófisis, ¿no? Igual, absorbe agua, de la misma forma, aumenta el volumen y aumenta la presión. Vasoconstricción, cierras, no te conviene que cierres, ¿no? Te conviene dilatar,
De igual forma, ¿va contra la presión arterial? Sí, va contra la presión arterial, ¿no? Y diversas actividades simpáticas como hemos visto también en anteriores clases. Es por ello que conociendo este sistema, jóvenes, este sistema, cómo funciona el sistema renina, angiotensina, aldosterona, se va a crear o se está formando fármacos que van a intervenir en uno de estos procesos para hacer un efecto todo contrario. ¿Ya? ¿Dónde intervenimos? Por ejemplo, los inhibidores de la enzima de la conversión de la angiotensina 1, ¿no? Que se llama, ¿no? Esta es, ¿no? Esta acción, ¿no? Este ECA, enzima convertidora de angiotensina, va a actuar en la angiotensina 1, ¿para qué? Para que produzca la angiotensina 2. La pregunta es, ¿qué pasaría, ¿no? Si bloqueamos o inhibimos a esta, a, ¿cómo se llama? A esta enzima. ¿Qué pasaría si bloqueamos esta enzima? Si inhibimos esta enzima, ¿no? No se va a juntar con la angiotensina y por lo tanto no forma la angiotensina 2. Y si no forma la angiotensina 2, no va a producir todos estos efectos que van a producir una hipertensión arterial. ¿Me estoy dejando entender, jóvenes? Ya Profesor, se sí, fueron todos. Estamos sí, aquí, profe, estamos profesor. acá. ¿Estamos bien? Jóvenes. Te Sí, escuchamos, Ya se profe, fueron. profesor. todo bien. Sí, profesor. Sí, estamos Ya, despiertos, profe. Sí ya. estamos Después se escuchando, fueron. profesor, sí estamos Ya. escuchando. Entonces, mira, punto número 1, tiene que aprenderse este sistema. ¿Cómo funciona? Este es lo que es el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. ¿Ya? Este es lo que funciona normal. ¿Ya? La renina va a estimular al angiotensinógeno y se va a formar la angiotensina 1. La enzima ECA va a juntarse con la angiotensina 1 y va a formar la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 va a formar todas estas actividades que a la larga va a producir, obviamente, una hipertensión, ¿sí o no? ¿No? Entonces, este sistema va a regular lo que es la hipertensión o la presión arterial. ¿Cómo lo regulamos? Regulamos de dos formas. La primera de ellas, inhibiendo a la enzima de conversión de la angiotensina 1. Es decir, profesor, en castellano, ¿cómo lo inhibo? ¿Cómo lo bloqueo? Acá. Acá. Este es el bloqueo. Si esta enzima, el ECA2, enzima convertidora de angiotensina, tiene que estimular o tiene que juntarse con la angiotensina 2, tiene que actuar en esta angiotensina 1 para que forme recién la angiotensina 2. Y mira lo que ocasiona toda la angiotensina 2. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente bloqueamos esto. Bloqueamos esto para que nunca se junte con la angiotensina 1 y por lo tanto no forme la angiotensina 2. Y por lo consiguiente no va a desarrollar todo esto. Esto es lo que pasa, ¿ves? Inhibidor, bloqueo, parar a la a la enzima de conversión o enzima convertidora de la angiotensina 1, más conocido como IECA, ¿ya? ¿Quiénes están acá? ¿Qué fármacos están acá? Es el captopril y el enalapril, ¿no? Dos fármacos muy, muy interesantes, muy importantes en este tema, ¿cierto? Estos medicamentos, como dicen acá, bloquean la acción de enzima, del ECA, del organismo que estrecha los vasos sanguíneos. Estrecha, junta, vasoconstricción. ¿Tú quieres una vasoconstricción en una hipertensión? No. Lo que tú quieres es una vasodilatación para que el volumen sanguíneo fluya normalmente y no ejerza tanta presión en las paredes de las arterias, ¿no? Entonces, ahí actúa, mira, qué interesante, ¿no? Actúa bloqueando la acción de la enzima ECA. ¿Dónde? En los vasos sanguíneos, ¿no? Y al relajarse, produce la presión, ¿no? Y el corazón recibe más sangre oxigenada. Y por lo tanto, va a disminuir lo que es la presión, ¿no? El corazón no va a tener que hacer un gasto cardíaco, ¿no? Porque más lento, más relajado y con mayor oxígeno, el corazón no va a tener la capacidad o la necesidad, mejor dicho, de seguir bombeando más sangre. Entonces se regula, no hace tanto esfuerzo, ¿no?
limitan, y como no hace tanto esfuerzo, ¿no? Su gasto cardíaco, ¿no? Es normal. Y por lo tanto va a limitar el daño de sufrir el corazón, ¿no? De repente un infarto, un paro cardíaco o algo. ¿Ves? Vean qué interesante, qué tan sabio nuestro organismo, jóvenes. ¿Ya? Eso es lo que dice, ¿no? Y por lo tanto, si bloqueamos esta enzima, el ECA1, si bloqueamos al ECA, por lo tanto, nunca se va a producir la angiotensina 2. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la enzima ECA nunca se juntó con la angiotensina y por lo tanto nunca se formó la angiotensina 2. Y si no se formó la angiotensina 2, entonces no va a hacer vasoconstricción. Y si no hace vasoconstricción, no va a presionar de otra manera el volumen sanguíneo, y el volumen sanguíneo de la misma forma no va a ejercer una presión en las paredes del corazón, en las paredes arteriales. ¿Ya? ¿Qué fármacos tenemos acá? Dos fármacos muy importantes, el captopril y el enalapril, ¿no? Acá hay algunas indicaciones específicas de cada uno de ellos, que eso ya lo vamos a ver, que es la captopril y presión arterial e insuficiencia cardíaca. Indicaciones, ¿no? Y el enalapril, hipertensión arterial moderada o grave, ¿no? Bastante utilizado en emergencias de forma sublingual para que sea absorbido en la zona muy vascularizada y por lo tanto pueda descender más rápido la presión arterial, ¿ya? Así como hay una acción para frenar ese sistema, ¿no? Para producir para reducir la presión arterial, ¿no? Bloqueando o inhibiendo a esa enzima. De la misma forma, hay otra clasificación, que son antagonistas, ¿ya? Antagonista que es antónimo, ¿no? Antagonista, es todo lo contrario, ¿no? Antagonista de los receptores específicos de la angiotensina 2, o más conocido también como los sartanes, ¿no? Que son la familia de los sartanes, ¿no? O también conocido como ARA2, ¿ya? Antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, ¿no? ¿Quiénes están en esa familia? Dos fármacos también muy conocidos que se llama el losartán, por eso que también se le conoce farmacológicamente como el grupo o la familia de los sartanes, ¿no? Porque ahí derivan sus nombres, ¿no? Losartán, valsartán, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo va a actuar estos antagonistas, estas ARA2, ¿no? Los antagonistas de los receptores, ¿cómo actúan para prevenir o para disminuir la hipertensión? Va a realizar un bloqueo selectivo. ¿A qué llamamos selectivo? Es específico, ¿sí o no? Bloqueo específico de quiénes, de los receptores de la angiotensina 2. Profesor, en castellano, entonces estos receptores, una vez que ya se forma ya, acá no se hizo el efecto acá, no se bloqueó acá, ¿ya? No se bloqueó acá, sino una vez que ya está esto acá, ¿no? Que se formó la angiotensina, va a bloquear, ¿no? Sus receptores específicos, ¿no? En tal sentido, si bloquea sus receptores específicos, no va a producir las determinadas acciones que tiene esta angiotensina 2, como por ejemplo retención, vasoconstricción, ¿no? Retención de agua, reabsorción, absorción, entre otros elementos que ya lo hemos visto en el sistema renina-angiotensina, ¿no? Entonces, estas dos clasificaciones es lo que nos faltaba para completar la familia o la parte de los antihipertensivos. Jóvenes, entonces hay que recordar que hay 6 clasificaciones dentro de la parte antihipertensiva, y eso es muy importante porque es pregunta de examen. ¿Cuáles son? Diuréticos. ¿Qué más son? Los bloqueantes de los alfa-adrenérgicos, bloqueantes de los beta-adrenérgicos, los inhibidores o bloqueantes de los canales de calcio. Tenemos acá los antagonistas de los receptores específicos de la angiotensina 2 y los inhibidores
de la enzima convertidora de angiotensina, de angiotensina, ¿no? 1, ¿no? Esas 6 clasificaciones son lo que van a estar dentro y lo que van a dar la variedad de, de producir un efecto farmacológico antihipertensivo. ¿Los jóvenes? Después de esta clasificación como lo antihipertensivo, para mí es muy importante que conozcamos también otro tipo de clasificación general. ¿A qué se llama esto? Una clasificación que llevaría el nombre de angina de pecho o angor pectoris. Angor pectoris porque el dolor se inicia más que nada en el pecho, en el lado, ¿no? En el corazón netamente, y poco a poco se va irradiando, ¿no? Va irradiando hasta la parte superior, ¿no? Un poquito de parte lateral del cuello, y se va a irradiar hacia todo el brazo derecho. ¿Jóvenes? Entonces, en tal sentido, es muy importante conocer esta enfermedad, ¿no? Que es un dolor, ¿ves? Que nos dice acá un dolor retroesternal, ¿no? Que puede irradiarse al cuello y posteriormente hacia el brazo derecho, ¿no? La angina nos dice que es el resultado de una menor oferta de oxígeno al músculo cardíaco. En conclusión, nos dice que la angina de pecho es de repente por una falta de oxigenación, ¿no? En el músculo cardíaco. Y esa falta de oxigenación puede producirse, por ejemplo, por una obstrucción, ¿no? Y como vemos en las imágenes, esa obstrucción puede ser ocasionado por una placa de ateroma, por ejemplo, porque recuerden que las arterias del corazón, que son las arterias coronarias, que son mucho más, que son pequeñas, va a irrigar a todo el corazón. Obviamente que hay varias arterias, ¿no? Que van a irrigar, pero las más delgaditas o las arterias más delgadas o más pequeñas son las arterias coronarias, ¿no? Hay otras arterias, como les mencioné, tenemos la circunfleja, ¿no? Hay otras arterias que pasan por el lado anterior y posterior del corazón, ante incluso formando arcos. ¿A qué se van formando arcos, no? Se dice que forma arcos cuando rodea todo el corazón, ¿ya? Es decir, va de atrás hacia adelante, ¿no? O por el borde, pero ocupa casi todo el corazón, ¿no? El corazón en sí está formado por 7 arcos, ¿ya? De irrigación, ¿ya? De irrigación, ¿ya? Entonces, jóvenes, generalmente se debe una obstrucción, lo que nos dice acá, de las arterias más conocidas como que son las arterias coronarias, ¿no? Como podemos ver en las imágenes, comienza por una formación de ateroma, por una placa de ateroma o un cuerpo grasoso, poco a poco, y miren cómo va obstruyendo, ¿no? Cómo va avanzando esta placa de ateroma, ¿no? Hasta que llega un punto que obstruye totalmente la arteria coronaria, ¿no? Y aparte porque son muy delgadas y muy pequeñas esas arterias coronarias. Entonces, ante esta obstrucción, no va a permitir que la sangre pase pase al siguiente aspecto, al costado del zapato. ¿Los jóvenes? Entonces, eso es lo que pasaría en una angina de pecho, ¿ya? Entonces se obstruye generalmente por placa de ateroma, por eso una adecuada alimentación, evitar de repente las grasas, porque las grasas se pueden ir acumulando como una placa, ¿no? Y a la larga puede obstruir estos vasos sanguíneos muy pequeños y puede producir una obstrucción, ya casi va a producir, ¿no? Un infarto, ¿no? Esto es lo que se llamaría o posteriormente produciría un infarto. ¿Por qué? Porque eh, acá estamos los glóbulos rojos y contienen los glóbulos rojos a los oxígenos y a los nutrientes, y por lo tanto ante la obstrucción no va a permitir el paso de esas sustancias, no lo va a oxigenar este lado que, ¿no? El lado del frente no se va a oxigenar,
no va a recibir nutrientes esta célula y por lo tanto van a morir. Al morir produce un infarto por falta de oxígeno también y nutrientes, ¿no? Y esta parte se necrosa. Es por eso que cuando hay un infarto, la zona se ve bastante necrosada, ¿no? Por falta de oxigenación. Esta angina de pecho también tiene una clasificación específica con respecto a la farmacología, ¿ya? Y como hemos visto acá, contiene 3 clasificaciones, ¿ya? Una de ellas son los nitratos, la segunda los bloqueadores beta adrenérgicos, que ya lo hemos visto con los antihipertensivos, y de la misma manera los antagonistas de los canales de calcio, que también lo hemos visto en una de las 6 clasificaciones de los fármacos antihipertensivos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tomar énfasis o vamos a profundizar sobre todo en la parte de los nitratos, que no lo hemos visto. Los nitratos, bueno, este es un resumen, ¿no? Los nitratos son más que nada vasodilatadores, ¿ya? Su mecanismo de acción, y cuyos fármacos conocidos o los más conocidos son la nitroglicerina e isorbide. Asimismo, los beta bloqueadores, que ya lo hemos visto, su mecanismo de acción es disminuir la frecuencia cardíaca y disminuir la contractibilidad, y por lo tanto sus fármacos más conocidos es el propanolol y el atenolol. Asimismo, los antagonistas de los canales de calcio tienen un mecanismo de acción vasodilatador, y tenemos acá los fármacos, como hemos revisado, el verapamilo, el nifedipino y el diltiazem, ¿ya? Entonces, es una clasificación muy didáctica, muy importante para que lo puedan estudiar, y fácil sobre todo, ¿no? ¿Qué acción y qué fármacos contribuyen a la clasificación de la angina de pecho, ¿ya? Antianginoso también lo pueden llamar, ¿ya? Como le mencioné, ya hemos visto lo que son los parte de los inhibidores o los bloqueantes de los canales de calcio, así como también los bloqueadores, al revés, los bloqueadores de los beta adrenérgicos, ¿ya? Pero de igual forma vamos a repasarlo porque, conociéndolo ustedes, vamos a seguir refrescando su memoria. En la clasificación de los nitratos, o también llamados nitritos, encontramos, hemos dicho, dos medicamentos, ¿no? Que es la nitroglicerina, ¿no? También podemos ver acá, la nitroglicerina y el isorbide, ¿ya? Ambos fármacos son muy importantes, son muy conocidos, y como hemos dicho, ambos van a liberar el óxido nítrico, ¿no? Responsable de la vasodilatación coronaria. Es decir, si se está produciendo una angina de pecho, es porque se está produciendo una contracción o una obstrucción de toda la arteria, ¿no? En tal sentido, tenemos que oxigenar el otro lado. ¿Cómo se oxigena? De repente no vamos a ir a tallar, a destruir al coágulo, ¿no? Pero sí lo que podemos hacer es una vasodilatación. Lo que sí podemos hacer es agrandar la arteria, ¿no? ¿Para qué? Para que por lo menos en ese espacio que está grande pueda seguir transitado, ¿no? O pueda seguir con su trayectoria los glóbulos rojos, ¿no? Y por lo tanto que lleven oxígeno, lleven nutrientes a las células que estaban al frente, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido está indicado estos nitratos, ¿no? En ataque agudo de angina, en que jóvenes, es una angina de pecho muy característico. Como le mencioné, la sintomatología, dolor de pecho opresivo con una parte de retropresión, ¿no? Una parte que se irradia hacia atrás, va hacia el cuello, lateralizando un poquito también hacia la nuca, y a la vez se va a irradiar hacia el brazo izquierdo, ¿no? Si por lo menos tenemos o vemos esas características en estos pacientes, no se va a dar indicación que es una angina de pecho.
Y por lo tanto, los fármacos, los fármacos más conocidos, podemos utilizar la nitroglicerina e el isorbide. ¿Ya? Entonces, si no mejora de repente, porque ya vemos con esa característica de opresión, dolor de pecho, retrógrado, cuello, brazo izquierdo y todo eso, si no mejora, hay que repetir, nos indican el tratamiento luego de 5 minutos para evitar. ¿Aló? Profesor, ¿se puede mi señal o su señal? No se escucha nada. Profesor, ¿es mi señal o su señal? Chicas, dígame. La señal del profesor parece que ha puesto en silencio. Ay, Sí, pues me han bloqueado. Hasta acá estamos bien, jóvenes, donde nos hemos quedado. Estamos en los fármacos antianginosos, ¿ya? fármacos ¿Hasta acá una antianginosos. pregunta? No, profesor, todo bien. ¿Cómo? Sí, profesor, siga. Ya, entonces hemos dicho que los fármacos antianginosos tienen 3 clasificaciones. Nitratos o nitritos, ¿no? Los bloqueantes beta adrenérgicos y los inhibidores de los canales de calcio. Los dos últimos ya lo hemos visto. ¿En dónde? Dentro de los 6 clasificaciones de los antihipertensivos, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos un poquito más en lo que son los nitratos y nitritos, ¿no? Su mecanismo de acción va a producir una vasodilatación coronaria. Es decir, esa arteria coronaria que se puede haber obstruido por una placa de ateroma que generalmente ocasiona una posible angina o un posible infarto, este medicamento lo que va a hacer es vasodilatar esa arteria. Si no funciona, de acuerdo a las características que ya hemos visto de la sintomatología de la angina de pecho, ¿no? Dolor opresivo en el pecho, que se irradia la parte posterior, sube al cuello, ¿no? Y de ahí se puede irradiar como un dolor opresivo, ¿no? Es como que se estuviera cerrando el pecho hacia el lado izquierdo. Quiere decir que se está dando también una angina de pecho, ¿ya? El tratamiento se puede repetir luego a los 5 minutos, sobre todo para evitar el infarto, ¿ya? En este sentido se puede aplicar la nitroglicerina e isorbide, ¿ya? Algunos efectos adversos, por ejemplo, la toxicidad no puede producir algunas náuseas, vómitos, dermatitis, pero yo creo que ante una emergencia como la angina de pecho, eso pasaría a ser secundario, ¿cierto? ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Bueno, acá la otra clasificación, como hemos dicho, son los bloqueadores beta adrenérgicos, ya lo hemos visto también, ¿no? Y acá hay los dos fármacos más importantes como el atenolol y el propanolol. Ok, jóvenes, mecanismo de acción, cómo actúa esos medicamentos, va a disminuir la frecuencia cardíaca, la fuerza de la contracción, ¿no? Es decir, va a disminuir su trabajo y la demanda de oxígeno, ¿no? Ya no va a ser esas arterias vasoconstrictoras, ¿no? Y sabemos que si vasoconstrictor va a presionar de otra manera más el volumen hacia las paredes arteriales, ¿no? Cuando se usa,
cuando se usa estos medicamentos, ¿no? Puede producir algunas contraindicaciones en su uso prolongado, como por ejemplo broncoespasmos, ¿no? Bueno, ya sabemos también de otra manera cómo actuamos cuando existe broncoespasmos con algunos fármacos respiratorios, ¿ya? Pero esto en mayor énfasis lo hemos visto en la parte antihipertensiva, ¿ya? Me quedo con lo más importante de esta diapositiva, que es disminuir la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. En pocas palabras, al corazón lo va a relajar, lo va a mantener no estresado, porque una contracción es algo que se cierra, ¿no? No estresado, lo va a mantener al corazón relajado, sin mucho gasto cardíaco, y si no tiene tanto gasto cardíaco, por lo tanto, el volumen no va a ser tan fuerte, ¿no? Hay que saber que si se aumenta un gasto cardíaco, ¿no? El corazón va a bombear más también, ¿no? Porque tiene la necesidad de compensar lo que está faltando, ¿no? Por eso que se produce la actividad del gasto cardíaco. En este caso, estos bloqueadores lo va a relajar, lo va a poner tranquilo, ese bombeo ya no va a ser tan seguido, por lo tanto disminuye la frecuencia, y como cada vez que eyecta una parte, que es una fase del ciclo cardíaco, cada vez que eyecta, produce una fuerza, ¿no? Tú cómo expulsas, ¿no? Tienes que ver una fuerza para que expulse, una fuerza para que llegue a todo el cuerpo. Y por lo tanto, estos bloqueadores beta adrenérgicos también va a disminuir, ¿no? Uno, esa frecuencia, y dos, esa fuerza, ese trabajo, por eso se llama gasto cardíaco, ¿no? Ese trabajo que está realizando este corazón, ¿ya? ¿Quiénes realizan estos trabajos? El atenolol y el propanolol. ¿Ok, jóvenes? Asimismo, lo hemos visto también en las diapositivas anteriores con los inhibidores o bloqueadores o antagonistas, como queramos llamarlo, de los canales de calcio, ¿ya? ¿Cómo se llama? ¿Qué medicamentos entran acá? El verapamilo, nifedipino, dialtazem, ¿ya? ¿Qué hacen? De la misma forma, hacen una vasodilatación. ¿De quiénes? De las arterias o de los vasos coronarios, ¿ya? Entonces, siempre, cuando se utiliza, cuando existe una vasoconstricción, para que haga su efecto, solamente todo lo contrario, ¿no? Otros medicamentos, como hemos visto, aparte del verapamilo, del nifedipino, de estos medicamentos, encontramos al morcidomida, ¿no? Que es un profármaco que se metaboliza y da el óxido nítrico, ¿no? Y hemos dicho acá, por acá, mira, que el óxido nítrico, ¿no? Es muy importante, ¿para qué? Para la dilatación. Entonces, los fármacos que contengan óxido nítrico te va a ayudar a dilatar, ¿ya? Y generalmente cuando se producen problemas cardíacos en general, casi todo no se dilata, sino hacen todo lo contrario. Casi todos los vasos se contraen, ¿no? Por el dolor opresivo, todos se van contrayendo o se va achicando su lumen, ¿no? Llame su lumen al espacio que tiene la arteria, ¿no? Es como la tráquea, ¿no? Como le dije en un momento, ¿no? La tráquea, el esófago, tiene un espacio, ¿no? Un lumen, ¿ya? Entonces, siempre es muy importante para esos fármacos cardíacos que por lo menos si queremos producir un efecto de vasodilatador, el óxido nítrico es muy, muy importante, ¿ya? ¿Qué más? Hemos dicho también que vamos a ver, bueno, uy, no salió el dibujo, no salió el dibujito. Ya con eso culminamos lo que son los fármacos antianginosos, ¿ya, jóvenes? Entonces, miren, jóvenes, la clasificación son muy importantes y yo les vuelvo a enfatizar, ¿no? La clasificación, su mecanismo de acción y qué fármacos están en cada familia es lo que a mí me interesa para que ustedes tengan una idea inmediata, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir, a ver, fármaco
mencióneme un fármaco antianginoso que pueda producir una vasodilatación, ¿no? Entonces ya usted me dice, ¿no? De repente, ahora hay dos tipos, ¿no? Sean por nitritos o nitratos, o sean por el otro, lo que son inhibidores de canales de calcio, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes lo vayan manejando, ¿no? De repente me dicen verapamilo, nifedipino, ¿no? O me dicen el isorbide, ¿no? El isorbide, la nitroglicerina, que es muy, muy importante para esos fármacos antianginosos, ¿ya, jóvenes? Si son antianginosos de la primera clasificación de nitratos o nitritos, el isorbide y la nitroglicerina, ¿no? Asimismo, otro antianginoso, lo que son atenolol, propanolol, nifedipino, que lo hemos visto incluso en la clasificación de los antihipertensivos también, ¿ya? Entonces, saliendo ahora del tema, saliendo del contexto de la antihipertensión y saliendo del contexto de la parte de los fármacos antianginosos, ¿no? Vamos a hablar de las insuficiencias cardíacas, ¿no? Llámese insuficiencia cardíaca a un montón bueno, o una serie de factores o fallas que van a producir el corazón, ¿no? Por eso que yo desde un comienzo le mencioné que el corazón tiene tantas patologías, tiene tantas enfermedades, que hablar de cada una de ellas es todo un mundo totalmente distinto, ¿no? Y en tal sentido, por cada acción o por cada intervención podemos utilizar diferentes fármacos incluso, ¿ya? Entonces, he tratado de hacerle algo mucho más dinámico con respecto a estas imágenes, ¿no? Estas imágenes, y viendo también su clasificación también, ¿ya? Hemos visto también su clasificación. En este caso, los fármacos relacionados a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Nos dicen, ¿no? ¿Qué es lo que nos comienza con todo esto, no? Miren, este es un círculo vicioso para empezar, mis estimados estudiantes, círculo vicioso. Es un círculo que nunca va a acabar, ¿no? Y este círculo vicioso va a iniciar por ponerle un origen, porque el círculo no tiene un origen. Vamos a dar origen, por ejemplo, o inicio en la falla cardíaca, ¿no? Si tenemos una insuficiencia cardíaca, ¿no? Ustedes piensan o se relacionan rápido y dicen, ¿no? Insuficiencia cardíaca, tiene una falla, ¿no? Si el corazón tiene una insuficiencia, tiene un problema, entonces está fallando el corazón. Lógico, ¿sí? ¿No? Esa falla cardíaca va a producir, ¿no? Esa falla cardíaca va a producir, ¿qué cosa? Va a producir una disminución del gasto cardíaco. ¿Sí o no? Porque está fallando. El corazón es como una máquina, es como un motor, ¿no? Si el motor está bien, bombea normal. Y tiene que bombear normal. Porque también en exceso y en defecto es malo, ¿no? Hemos dicho que muchas veces, con los casos anteriores, que bombea tanto que se produce un mayor gasto cardíaco, que lo que son los antihipertensivos, ¿no? O sea, es tanto el esfuerzo, tanto el gasto cardíaco, y por lo tanto, tanto es la resistencia de las arterias periféricas que van a producir una mayor presión. La parte de la insuficiencia cardíaca es al revés, es todo lo contrario, ¿no? Nos dice que hay una insuficiencia. Por lo tanto, si hay insuficiencia, entonces es una falla, ¿no? Es una falla cardíaca. Esa falla cardíaca va a disminuir el gasto cardíaco. ¿Qué hemos dicho que es el gasto cardíaco? De repente es el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo que está haciendo el corazón, ¿no? En este caso, ¿no? Esta disminución de gasto cardíaco, asimismo, ¿qué va a producir? Nuestro cuerpo es tan sabio que va a tratar de compensar, que va a tratar de realizar un equilibrio, ¿no? Una homeostasis, ¿no? Te van a comunicar y le van a decir, ¿sabe qué? Está fallando nuestro corazón, hemos disminuido nuestro esfuerzo, nuestro gasto cardíaco, entonces de una otra manera tenemos que compensarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si late menos, si se esfuerza menos, si hay un menos gasto, entonces de igual forma no va a llegar, ¿no?
no va a llegar el oxígeno, no va a llegar los nutrientes a las partes o a las células más rinconas de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces va a tratar de compensar, ¿no? El cuerpo va a tratar de compensar a través de la activación de diferentes mecanismos compensatorios, ¿ya? Pero estos mecanismos compensatorios, ¿qué va a hacer? ¿No? ¿Qué va a hacer? Va a hacer algo, ¿no? Exactamente va a producir una vasoconstricción, ¿no? Es decir, sus, sus, sus arterias va a disminuir, se va a achicar, ¿no? ¿Para qué? Para que llegue rápido, ¿no? Si es grande, se va a demorar en llegar, hay mucho espacio, no hay tanta fuerza. Entonces, se va a achicar, se va a producir una vasoconstricción, ¿no? Y si se produce una vasoconstricción, también de repente, de la misma manera, el volumen de sangre también va a disminuir, ¿no? Va a aumentar, que no, bueno, acá estamos mal con los signos, ya estoy viendo doble ya, ¿no? Sí se va a producir una vasoconstricción y por lo tanto, ¿no? Si se produce una vasoconstricción, el volumen va a estar mayor concentrado, ¿no? En la arteria. Y por lo tanto, va a existir también una presión de volumen sanguíneo. ¿Esto a qué va a llevar, jóvenes? Esto va a llevar, ¿no? ¿No? Un aumento de la oferta de sangre al corazón, ¿no? Al tener los vasos sanguíneos cortos, o mejor dicho, contraídos, ¿no? Va a ocupar casi todo el espacio, el volumen, y por lo tanto va a tener una mayor cantidad de sangre, ¿no? De oferta de sangre y va a llegar al corazón. Pero lamentablemente esta oferta de sangre, ¿no? Va a producir también una mayor resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hizo una vasoconstricción y el volumen está intacto. Entonces, antes era así, vasodilatación, ¿no? Ahora con una vasoconstricción, ¿no? Va a aumentar la oferta de sangre al corazón, pero al aumentar el volumen sanguíneo, mejor dicho, ¿no? Como dice acá, el volumen de sangre, al aumentar el volumen de sangre, va a estar a ras de la arteria en ese caso porque ya se produjo vasoconstricción y por lo tanto va a aumentar una resistencia, va a aumentar la resistencia y de la misma forma, ¿no? Y al aumentar la resistencia va a seguir produciéndose ese ciclo vicioso llegando una vez más a la falla cardíaca, ¿no? Pasa exactamente lo mismo, por ejemplo, con el mecanismo compensatorio del COVID, ¿no? Hemos dicho que el receptor ECA, que hemos visto, está en los pulmones, está en el riñón. ¿Qué es lo que pasa? Cuando entra el COVID, va a tratar de buscar esos receptores ECA. ¿Para qué? Para que ahí se multipliquen. ¿Qué pasa? Llegan al tejido epitelial alveolar el virus, el coronavirus, y encuentran los alveolos, encuentran los receptores ECA, ¿no? Se va a depositar, se va a fijar, va a introducirse a su célula, se va a producir por cada célula infectada, se va a producir entre 10.000 a 100.000 virus más, y por lo tanto va a ir atacando y va a ir eliminando a toda esa células epiteliales, ¿no? Alveolares, ¿no? Que tenemos. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo va a tener que compensar. ¿Y qué dice? Oye, ¿no? Nos están matando, nos están eliminando, ¿no? ¿No? ¿Qué hacemos? Tenemos que seguir produciendo, pues, ¿no? Porque nos estamos quedando sin células alveolares, ¿no? Nos estamos quedando sin células epiteliales alveolares, ¿no? Y entonces, en los alveolos hay dos tipos de nemocitos, ¿no? Y en donde el nemocito 2 va a decir, ¿no? Bueno, entonces, como nos estamos quedando sin células alveolares o sin células epiteliales alveolares, entonces hay que producir más células epiteliales alveolares. Y produce más células. Pero esas células alveolares no salen solas. Estas células alveolares, parte de su estructura, parte de su composición, están los receptores EK. Entonces, a producir más receptores,
que diga a producir más células epiteliales alveolares, de la misma forma está produciendo más receptores ECA. Y tengan en cuenta que el virus ya ha producido, ya ha infectado a células, y hemos dicho que por cada célula aparece entre 10.000 a 100.000 virus nuevos. Por cada célula infectada. En tal sentido, hay más, el cuerpo por tratar de compensar estas células epiteliales, también aumenta la cantidad de receptores y en el organismo ya se encuentran también miles y miles de virus. Y por lo tanto, se van a encontrar con un jamón, entre comillas, de cualquier variedad de receptores ECA. Y va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Va a atacar a ella, se va a fijar a esos receptores, va a entrar a cada una de las células, va a seguir formando 10.000, 100.000 células más por cada célula, ¿no? Y el cuerpo, por tratar de compensar, va a seguir formando nuevos células epiteliales, y con ellas salen más receptores ECA, y así va a ser un círculo vicioso. Es por ello que que el COVID se complica bastante, ¿no? De un proceso respiratorio, ¿no? Uno puede decir, oye, pero si hace 2 días estuvo bien, o hace 3 días estuvo bien, porque el mecanismo compensatorio del cuerpo va a hacer eso, ¿no? Y en lugar de hacernos un bien, lamentablemente, produce más células con más receptores, pero también hay más virus, y los virus siguen produciéndose más, hasta que este estado pulmonar se agrava, ¿no? Se agrava empezando por las bases pulmonares, se agravan empezando por la parte media de los pulmones, ¿no? Como vemos en las radiografías, como vemos en las tomografías, ¿no? Hasta producir de repente una neumonía, ¿no? Asimismo, también se puede producir una falla multiorgánica, porque tengan en cuenta que esos receptores también se encuentran en otra parte del cuerpo, no solamente en los pulmones o en los alveolos, se encuentran en los riñones, como hemos visto, se encuentran en el estómago, en el intestino. Entonces puede producirse una falla multiorgánica, ¿no? Y puede desencadenar la muerte, ¿no? Sobre todo las pacientes que caen en UCI, muy aparte de problema respiratorio o de neumonía o pulmonar que ya pueda tener, por lo que le he mencionado, es mucho más probable que seguido realice una insuficiencia renal, ¿no? ¿Por qué? Porque es más probable que se haya diseminado también a los riñones y siga el mismo proceso también de ellos, ¿no? Hasta que se produce una falla multiorgánica y desencadena la muerte, lamentablemente, ¿no? Es casi muy parecido a lo que pasa con la insuficiencia cardíaca. El cuerpo, en el afán de querer compensar estos mecanismos, va a producir un mayor daño de lo que hay, ¿no? En tal sentido, hay 3 clasificaciones de la insuficiencia cardíaca que van a actuar para disminuir esa insuficiencia, ¿ya? O para mejorar. En este caso, los digitálicos, que van a actuar en este lugar, en esta parte del ciclo. Va a estar los diuréticos también, y los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las 3 clasificaciones farmacéuticas de la insuficiencia cardíaca? Los digitálicos, los inhibidores ECA y los diuréticos. De la misma manera como los angiotensinosos, ya hemos estudiado 2, ¿sí o no? Ya hemos estudiado a los diuréticos y ya hemos estudiado a los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. En este caso, nuevo, así como los nitritos o nitratos en la angiotensina, vendría a ser nuevo en la insuficiencia cardíaca, los famosos digitálicos. Y como su nombre lo dice, digitálicos, tenemos los fármacos más conocidos como la digoxina y la metildigoxina, ¿ya? Que se utilizan para tratar insuficiencia cardíaca congestiva y arritmias auriculares, ¿no? Tengan en cuenta que al producirse una falla cardíaca, ¿no? Una disminución del gasto cardíaco, ya hay, ¿no? Puede el corazón ir manifestando arritmias, ¿no? Arritmias. ¿Qué es una arritmia, no? Que el corazón, como dice, ¿no? A es sin, contra, ¿no? Contra del ritmo, ¿no? ¿Qué quiere decir? De repente no tiene una frecuencia, no tiene un ritmo, no tiene una profundidad adecuada dicho corazón. ¿Por qué? Porque ya hay una falla cardíaca, está fallando, se está cansando de una otra manera también,
y se produce esta patología, ¿ya? En tal sentido, hay efectos secundarios, ¿no? Que lo que vemos acá. Y lo que más me interesa, como le mencioné, para mí es solo mecanismo de acción, ¿ya? ¿Dónde actúa la digoxina? ¿Dónde actúa la metildigoxina? ¿Ya? ¿Dónde va a actuar? ¿No? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Va a aumentar de una otra manera la fuerza muscular, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una falla cardíaca, hay una disminución del gasto cardíaco, el corazón está débil, ¿no? Está bombeando suavecito, ¿no? Como que se está muriendo, como que se está apagando el motor, ¿no? Entonces, ¿qué hace los digitálicos? La digoxina o la metildigoxina va a aumentar esa fuerza muscular, ¿no? ¿Y dónde va a actuar exactamente? En el músculo más potente que tiene el corazón, que es el famoso miocardio, que es justamente que se encuentra a la altura de los ventrículos. ¿Y por qué es, bueno, y es la parte muscular más gruesa que tiene el corazón, ¿no? El músculo miocardio. ¿Y por qué exactamente en esos músculos? Porque esos músculos están paralelamente al lado de los ventrículos. Por eso que son anchos. Porque los ventrículos, dentro de los ventrículos, y repasemos la anatomía, dentro de los ventrículos tenemos o nacen las dos grandes arterias. La arteria pulmonar y la arteria aorta. Y se produce ahí también dentro de los ventrículos una de las fases del ciclo cardíaco. En este caso, la eyección, ¿ya? Se produce la eyección, ¿ya? Se llena primero, repasemos el ciclo cardíaco. Primera fase, llenado en las aurículas. Segunda fase, contracción isovolumétrica, que es la apertura de las válvulas, ¿no? Atrioventriculares, ¿no? Y descienden al ventrículo. Tercera fase, la eyección, es decir, la sangre que hay en los ventrículos tiene que ser expulsada, tiene que ser eyectada. Es ahí donde va a actuar los digitálicos, ¿ves? Aumentan la fuerza muscular. ¿Exactamente en dónde? En el músculo miocardio. ¿Y por qué en el miocardio? Porque el miocardio está, es el músculo que recubre al ventrículo. ¿Y por qué el ventrículo? Porque el ventrículo es el lugar donde se va a producir la eyección. ¿Qué es eyección? Eyección es expulsar sangre a todo nuestro cuerpo. Por eso necesitamos fuerza. Por eso que ese músculo es grueso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí nacen las dos grandes arterias, pulmonares y aórticas, que van a dar origen o que van a dar oxígeno o que van a oxigenar de una otra manera al corazón, que van a oxigenar, que diga, a las células o a todas las células de nuestro cuerpo. Asimismo, van a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no? Bueno, este es como secundario, ¿no? Actuando en el nódulo atrioventricular. ¿Los jóvenes? ¿Me dejan entender? No. Muy bien, jóvenes. Ya, entonces, ya para culminar, dentro de la insuficiencia cardíaca, tenemos en la terapéutica a base digital, ¿no? Que es lo que queremos. Los digitálicos van a hacer esto, la digoxina va a hacer eso. Si hay una falla cardíaca y una disminución del gasto cardíaco, tenemos que activar esa, ¿no? Esa actividad tenemos que volverlo a la normalidad. Es decir, vamos a aumentar el rendimiento cardíaco. ¿Cómo se aumenta? Vamos a disminuir también lo que es la presión venosa, va a aumentar la emisión por el mejoramiento de la circulación a través del riñón, bueno, alivia el edema, disminuye el volumen sanguíneo por eliminación de agua, ¿no? Esta es más que nada una parte fisiopatológica, ¿no? Ya de repente ya, no sé si han llevado o van a complementar este curso, pero sería muy, muy importante, ¿no? Un dato muy importante nos dice que en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y gasto cardíaco reducido se presenta taquicardia. Es lógico, ¿no? Que se presente una taquicardia, ¿no? Para mejorar el rendimiento cardíaco y elevar la presión arterial del corazón. Porque como hay una insuficiencia taquicardia, el corazón está a gasto, está que se apaga, entre comillas. Queremos, ¿qué cosa? El cuerpo va a querer compensar. Si se está apagando, entonces, si está que late normal,
o sea que late, mejor dicho, menos de los 60 latidos por minuto, ¿no? Es un latido bajo, en tal sentido, el cuerpo tiene que compensar, entonces ya no va a tener que latir una vez. Como está en déficit, va a tener que compensar. Y es ahí donde se genera la taquicardia, ¿no? Y cómo es su mecanismo compensatorio. Su mecanismo compensatorio es estimulando, ¿no?, el gasto cardíaco. Si hay una falla, hay una disminución del gasto, lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar, ¿no? Que ya no sea un gasto, no que el gasto ahora se eleve. Entonces, eso es lo que va a realizar en líneas generales los digitálicos, ¿no? Y por último, vamos a hablar de la famosa digoxina, ¿ya? Que es lo que hemos dicho. Acá encontramos lo que es sus efectos adversos, ¿no? Fármaco dice que actúa como la furosemida, ¿no? Recuerden que la furosemida es un diurético, los jóvenes. Tiene una vida media, miren, muy interesante. El fármaco tiene una vida media de 24 a 36 horas, ¿no? Y está influida por la función renal, ¿no? Es lo que hemos dicho, ¿no? Va a activar todo, ¿no? Este fármaco, ¿no? Este fármaco digitálico va a aumentar la emisión, ¿no? ¿Por qué aumenta la emisión? Porque ya lo está regulando, ¿no? Recuerden, el cuerpo es tan sabio, ¿no? Que, por ejemplo, en la parte renal, por relacionarlo así, el cuerpo es tan sabio que no va a permitir orinar. Es como que le expliqué alguna vez, ¿no? Ante una resaca, ¿no? Cuadreras, como le mencioné, la noche anterior hemos consumido alcohol, y la noche anterior hemos estado eliminando líquidos, ¿no? Lo malo es que el alcohol no compensa lo que estamos eliminando, ¿no? Estamos bebiendo nosotros alcohol, pero estamos eliminando agua, orina, electrolitos, sales, minerales. Estamos eliminando eso. Es por ello que al día siguiente amanecemos con unas agruras, que son las resacas netamente, ¿ya? ¿Ya? Eh, Nos produce unas agruras que el cuerpo es tan sabio que va a querer compensar. ¿Cómo lo compensa? Sacando o reteniendo líquidos. Tú después de la resaca casi muy poco eliminas líquidos, no orinas después de la resaca, pero en la misma noche sí miccionas, ¿no? Sí miccionas. Al día siguiente con la resaca no orinas, ¿por qué? Porque tú ya estás deshidratado, estás deshidratado. O sea, aunque parezca irónico, una, eh, una noche de furor con alcohol, ¿no? Con ingesta de alcohol, no va a producir el día siguiente una deshidratación, en la cual el cuerpo, por mecanismo compensatorio, va a decir, ¿sabe qué? No eliminemos agua, porque la noche anterior hemos eliminado cualquier cantidad de agua. Entonces, ahora queremos agua, por eso que nos da sed, ¿no? El cuerpo nos pide también, llega estímulos y receptores a nuestra cabeza que nos va a decir agua, agua y agua. ¿Y qué le ponemos nosotros? Gaseosa, ¿no? Claro, ¿no? Lo más fácil, la gaseosa. No, no, tienen que reponer agua, electrolitos, los jóvenes. Pero el cuerpo también va a sacar agua de algunas partes que tiene. Una de ellas no va a permitir que orines, porque no se va a dar el lujo de seguir perdiendo agua. Otra, que va a sacar agua, va a retener agua de la cabeza, es decir, va a extraer agua del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Va a retener esa agua, ¿no? Lo va a absorber, porque va a priorizar algunas cosas. Entonces, al retirar o a sacar agua, un poco de agua del líquido cefalorraquídeo, es ahí donde también se originan las agruras o la resaca, como se dice comúnmente, ¿no? Algo muy parecido ocurre también acá, ¿no? Con el aumento de la emisión por el mejoramiento de la circulación a través del riñón, ¿no? Aumenta la emisión. Si en este caso hay un gasto cardíaco, ¿no? Hay una falla cardíaca, hay un gasto cardíaco, tu corazón no está bombeando adecuadamente, por lo tanto tu volumen va a ser bajo, ¿sí o no? Y si tu volumen va a ser bajo, no te puedes dar el lujo de emisionar, porque vas a seguir perdiendo volumen, ¿no? Y tu corazón se va a ir apagando. Entonces, en tal sentido,
estos digitálicos va a aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar el bombeo, va a aumentar el volumen, que es ahí donde recién, de la misma forma, va a aumentar la micción, ¿no? Aumenta, ahora sí, porque mejora tu bombeo, mejora también tu micción, ¿no? Y todo ello, bueno, obviamente que el cierre renal va a ser a través del riñón, ¿no? Va a disminuir también la presión venosa. Recuerden, una cosa muy distinta es presión venosa y la otra es presión arterial, ¿ya? Generalmente, en este sentido también, la presión arterial se tiene que elevar, ¿no? ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco es poco, tiene que elevarse la presión arterial. Entonces, el cuerpo va a realizar una serie de mecanismos compensatorios con el afán de quedar, ¿no? De equilibrar más que nada, ¿no? Y los digitálicos, en este caso, como la digoxina y la metildigoxina, son fármacos muy idóneos para aumentar el gasto cardíaco, aumentar el volumen cardíaco, aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Y sobre todo prevenir más que nada esa insuficiencia cardíaca que puede tener el corazón en determinados momentos, ¿no? Hasta acá, jóvenes, todo claro, me dejé entender.